Buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. En este estudio vamos a ver el tema las 7 resurrecciones. Sí, la Biblia habla mucho de la resurrección del cuerpo. No será el mismo cuerpo que resucite, será un cuerpo diferente, un cuerpo eterno, sea que la persona vaya al cielo o sea que la persona condenada vaya al infierno. Todos seremos resucitados para aparecer ante Dios un día. Dice Jesús en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces este versículo se dirige a los creyentes. Después dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están en los sepulcros, o sea, los muertos, oirán la voz de Jesús. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esta es la resurrección de los salvos. Y los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación, para aparecer ante Dios, ser juzgados y echados al lago de fuego. Veamos lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema de la resurrección. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 lo explica de esta forma. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Cuando sembramos una semilla, esa semilla muere en la forma en que lo sembramos y nace una planta nueva para reproducir más semillas. También dice, y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a salir. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de Adán, así también traeremos la imagen del celestial, o sea, del Señor Jesucristo. La Biblia dice que este cuerpo de sangre y carne no puede heredar el reino de Dios, porque es pecaminoso. La carne y la sangre será cambiada. Dios va a darnos un cuerpo nuevo a los creyentes. Ahora, durante el ministerio de Jesús, Él resucitó a ciertas personas, tal como Lázaro, el hermano de Marta y María. Pero aquellas personas tuvieron que volver a morir, porque Él los resucitó temporalmente de su estado de muerte en el mismo cuerpo terrenal. No les dio cuerpos glorificados todavía. Y después de un tiempo, unos años, ellos volvieron a morir. Pero en la resurrección final, ellos también, tal como nosotros, seremos resucitados y recibiremos cuerpos nuevos, glorificados, eternos. Dice Jesús a Marta, la hermana de Lázaro, tu hermano Lázaro resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. María creyó.
Lázaro también creyó. Y un día los veremos a los tres, juntos con muchos otros, en sus cuerpos nuevos y glorificados. Bueno, veamos aquí las resurrecciones corporales que son mencionadas en la palabra de Dios. Primero, la resurrección de Jesucristo mismo. Él es las primicias de la resurrección. Dice 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, o sea, de los que murieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, usted y yo vamos a morir porque somos hijos de Adán. También en Cristo, todos, de los que son salvos, todos que han aceptado a Cristo, serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, usted y yo, que hemos sido salvos, en su venida. Jesús murió en la cruz de Calvario y derramó su sangre para redimirnos de nuestro pecado. Él estuvo sepultado por 3 días y 3 noches en la tumba. Pero Él resucitó en la madrugada del día primero, o sea, el día domingo, y Jesús vive para siempre. Jesús venció la muerte. Y la muerte no tiene aguijón para nosotros. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Pero Jesús sufrió la muerte y pagó la cuenta de nuestro pecado para que usted y yo tengamos vida. La resurrección de Jesucristo. Número 2, la resurrección de unos santos o creyentes que se levantaron después de la resurrección de Jesús. Dice Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Él está clavado en la cruz y es en el momento de su expiración, su muerte. Y he aquí el velo del templo, la cortina en el templo, se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido o que habían muerto, se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, ahí se clasifica que ellos se levantaron después de la resurrección de él, de Jesús. Ellos vinieron a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo o la cortina en el templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, partida por la mano de Dios. Esto significaba que ahora usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesús. También hubo un terremoto que sacudió la tierra y se abrieron muchas tumbas o sepulcros de los creyentes que ya habían muerto. Estas personas podrían ser los creyentes del Antiguo Testamento o podrían ser personas que habían aceptado a Jesús durante su ministerio de 3 años y medio. La Biblia no nos dice exactamente quiénes eran, pero eran personas creyentes y ellos resucitaron después de la resurrección de Jesús porque Él es las primicias. En aquel domingo, primero Jesús resucitó. Y después de su resurrección, estos santos resucitaron y entraron a la ciudad de Jerusalén para comprobar que Jesús había vencido la muerte. El misterio es esto. Estos resucitados se volvieron a morir, tal como Lázaro tuvo que volver a morir, o ya recibieron sus cuerpos glorificados y fueron a la presencia del Señor. La Biblia no nos dice. Es un misterio, tendremos que ver cuando llegamos al cielo. Pero imagínese que usted va caminando en Jerusalén después de la resurrección de Jesús y de repente se encuentra con una persona que ya había muerto, que usted conocía, que era creyente en Jesús como el Mesías, como el Salvador, y de repente lo ve y él está vivo otra vez. Qué susto tal vez, o qué alegría. Esto es lo que ocurrió en aquel momento para comprobar que Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús es la vida. Luego, tercera resurrección es una que esperamos, la resurrección de la iglesia de Jesucristo.
Primera de Corintios 15:51 dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados. Porque es necesario que este corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Acabo de leer en 1 Corintios 15:51, palabras de Pablo. Él también dice en 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que ya durmieron con él, o sea, ya murieron en Cristo, siendo creyentes. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Usted y yo no vamos a ir al cielo antes de aquellos que ya murieron. Ellos serán resucitados primero en la venida del Señor, serán resucitados, y así dice la palabra. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los resucitados, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Esta es la resurrección que usted y yo esperamos en cualquier momento. Ocurrirá el rapto de la iglesia. Los creyentes muertos serán resucitados primero, y luego nosotros, que todavía estamos con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos. Quizá usted y yo no vamos a morir. Puede ser que Cristo venga primero. Esto sí sería una bendición, ¿verdad? Y estaremos en la presencia del Señor sin tener que pasar por la puerta de la muerte. Esta resurrección también ocurre antes de la tribulación. Toda persona creyente en el mundo será arrebatada en el rapto a la presencia del Señor. Y estaremos con Él en el cielo durante 7 años mientras la tierra está pasando por la tribulación. Dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuál es esa hora de prueba que viene sobre el mundo entero? Es la tribulación. Porque dice que Dios va a probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. O sea, sé fiel, para que ninguno tome su corona. Yo creo con todo mi corazón que Jesucristo vendrá y nos arrebatará de esta tierra antes que empiece la tribulación, antes de la aparición del anticristo. Usted y yo no tenemos que temer el anticristo, ni la marca de la bestia, ni nada de esas cosas. Viene el rapto primero. Pero después de nuestra ida al cielo, y recuerde, en el momento del rapto, todo creyente será levantado a la presencia del Señor, resucitados los muertos, y nosotros que vivimos transformados y levantados a la presencia del Señor. Después del rapto, no habrá ni un creyente en ese momento dejado en la tierra. Pero poco después de nuestra ida, Dios va a empezar a trabajar con el pueblo de Israel de nuevo. Y se cumplirá aquella semana 70 de la profecía de Daniel, que hemos estudiado en la serie de Daniel. 144,000 testigos de Dios, todos judíos, 12,000 de cada tribu. Son 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, 12,000 por 12 son 144,000. Serán salvos, aceptarán a Cristo por fe al principio de la tribulación, y ellos serán los fieles testimonios, los fieles predicadores evangelistas del Evangelio de Jesucristo durante la tribulación. Eso será un tiempo glorioso para aquellos, porque ellos ganarán a muchas personas para Cristo.
Voy a dividir este estudio en dos partes. Ya hemos visto la resurrección de Jesucristo. Vimos también la resurrección de unos santos de los tiempos del Antiguo Testamento después de la resurrección de Jesucristo. Luego vimos, tercero, la resurrección de la iglesia en el día del rapto. Faltan 4 más, de las cuales vamos a hablar en el próximo estudio. Que Dios le bendiga en su estudio de la palabra. Padre, gracias por la promesa de la resurrección y pedimos que tú recibas gloria de este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo estudio.